Muy buenas. En esta oportunidad somos el grupo número 2 del curso de pavimentos de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En este trabajo se realizará la simulación y diseño del pavimento flexible reforzado con geomallas para la reducción de la estructura del pavimento en el tramo Tocto con Dajocha. Mi nombre es Luis Eduardo Bermejo Escalante. Bueno, el planteamiento del problema. Podemos observar que se va realizando la construcción de nuevas vías de acceso a la región. Para que pueda existir un mejor flujo vehicular, por ende, están apareciendo nuevas técnicas y metodologías, ¿no?, que están tratando de dar una solución a diversos problemas a los cuales el pavimento está sometido y o puedan sufrir en distintas condiciones. En el Perú, el uso de geosintéticos en la construcción de pavimentos se ha vuelto una solución común, ya que poseen características que resuelven problemas que pueden surgir en el pavimento. Los geosintéticos pueden usarse con la finalidad de separación, filtración, drenaje, impermeabilización, refuerzo. En este trabajo nos abocaremos en disminuir la estructura del pavimento flexible, usando la metodología Ashton, y así poder reducir los costos de la construcción de un pavimento flexible. Bueno, podemos observar las funciones o las finalidades que tienen las geomallas. En primer lugar sería de separación. Este permite que en el tiempo las capas estén protegidas de la contaminación, se podría decir, ¿no? Refuerzo. Se podría ocupar entre la interfaz de cada capa, ayudando a mejorar la capacidad de cada una de ellas, ¿no? Y sobre todo también a mejorar la subrasante. Rigidización. Podríamos argumentar que a través de esta finalidad podemos mantener o evitar que se desliten o que varíen de forma lateral, o se podría decir que los agregados se dispersen de forma horizontal, de alguna manera. Filtración. Más que todo, si se desea conservar las capas con su adecuada humedad y que no haya una contaminación de los finos hacia otras capas. Barrera. Sirve como barrera hidráulica para encapsular materiales, ya sea por problemas específicos que puedan surgir en las vías. Drenaje. Ayuda para poder evacuar el agua o evitar la capilaridad del agua. Para el presente trabajo nos planteamos un problema general, al decir que los espesores son demasiados en un pavimento flexible y este puede disminuirse a través de una adecuada metodología. Ya siendo más específicos, podríamos decir que existe una mala distribución de los esfuerzos que se generan encima del pavimento, por lo tal conllevan una menor vida útil del pavimento flexible. Una mala o inadecuada simulación de la estructura del pavimento, y obviamente no hay automatización del diseño de pavimentos, ¿no?, ya sea un diseño de pavimentos flexible o un diseño de pavimento para su reducción. Mayores espesores de alguna manera nos generan un mayor gasto en el bolsillo, mayores costos.
Justificación e importancia. El uso de los geosintéticos en la construcción de pavimentos se está tornando una solución factible y de una manera normal, ya que responden a los problemas que tiene el pavimento, los cuales permiten conservar sus propiedades mecánicas en el tiempo. Por ende, puede prolongar su periodo de diseño. El programa Plaxis nos va a permitir realizar un análisis numérico de los elementos estructurales en los que se pueden definir algunas condiciones de material analizado, ya sea el CBR o ya sea el módulo de resiliencia, etc. Lo vamos a ver más adelante. Al cual se le puede tomar medidas de estabilidad y deformaciones en 2 o 3 dimensiones. El Plaxis arrojará adecuados resultados en la ingeniería geotécnica, dado que favorece el acercamiento a las condiciones reales de comportamiento del suelo, ya que se puede simular diferentes capas a la vez. Objetivos. Nuestro objetivo en el trabajo es poder realizar el diseño y simulación de pavimento flexible reforzado con geomallas, y siendo más específicos, podríamos realizar una adecuada distribución de los esfuerzos para el incremento de la vida útil del pavimento al usar geomallas, a través de simular un pavimento con geomallas. Simular el diseño del pavimento flexible mediante el software Plaxis y crear una hoja de cálculo para diseño de pavimento reforzado. Reducir costos al hacer la incorporación de geomallas en el diseño de pavimento flexible. Hipótesis. Es una hipótesis general, sería el uso de las geomallas en el diseño de pavimentos flexibles permitirá observar y ver la reducción de los espesores de las capas de la estructura del pavimento. Siendo un poco más específicos, las geomallas disminuirán mejor o distribuirán mejor las fuerzas generadas en el tránsito vehicular. Esto aumenta la vida útil del pavimento. El uso del software Plaxis permitirá una mejor simulación de la estructura del pavimento flexible. Un adecuado uso de las geomallas en el diseño del pavimento flexible ayudará a reducir el costo de nuestra obra. Variables. Una variable independiente que pudimos identificar es el diseño del pavimento flexible reforzado por geomallas. Las dependientes ya vendría a ser la reducción del pavimento de la estructura del pavimento flexible, la simulación del pavimento flexible mediante el programa Plaxis con y sin geomallas, el costo del pavimento, ¿no? Habría que verificar. Las técnicas e instrumentos que se puede utilizar en este trabajo. Para diseñar el pavimento flexible antes de poder aplicarle una geomalla, utilizaríamos el H93. También utilizaríamos el MTC, el Manual de Carreteras de Suelo, Geología, Geotecnia y Pavimentos, que es la sección de suelos y pavimentos. La metodología Hirun-Han, el programa NotGrid, el TENCAP para el diseño de pavimento flexible reforzado con geomallas. Instrumentos. El Excel para poder hacer las tablas de cálculo, el Plaxis para hacer la simulación y el expediente técnico de la pavimentación del tramo autóctono que nos lo otorgó, que lo conseguimos a través del gobierno regional de Ayacucho. En marco teórico, ¿qué podríamos decir acerca del pavimento? Es la capa o conjunto de capas de materiales apropiados comprendidos entre el nivel superior de la subrasante y la superficie de rodadura, que proporcionan una superficie de rodamiento uniforme y adecuada. Se pueden dividir o podemos identificar dos tipos de pavimento, el flexible y el rígido. El flexible consta de una carpeta de rodadura o carpeta asfáltica construida sobre una capa base y una subbase, y obviamente apoyándose todo este conjunto de capas sobre la subrasante
compactado. El pavimento rígido consta de una losa de concreto hidráulico construido sobre la capa subbase y la subrasante compactada. El pavimento flexible, nos abocaremos un poco más a este punto. El pavimento flexible debe proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, resistente a la acción del tránsito y al intemperismo, así como a otros agentes perjudiciales. Características del pavimento flexible. Según Rico y Castillo, podríamos decir resistencia estructural, o sea, debería soportar una adecuada carga con la cual se ha diseñado. Deformabilidad, ¿no? Debería tener una adecuada deformación a través del tiempo. Durabilidad, tiene que cumplir con el periodo de diseño con el cual se ha proyectado. Costo, se debería ahorrar en sí realizando un diseño adecuado. Requerimientos de conservación, debería tener su adecuado mantenimiento. Comodidad, debe ser adecuado para el tránsito, ¿no? Bueno, hablemos de los geotextiles o de los geosintéticos. Podríamos decir que un geotextil es una tela filtrante que deja pasar el agua y que sirve como un separador, el cual no permite pasar los finos a través de diferentes zonas, a través de diferentes capas. El geosintético es un producto que por lo menos uno de sus componentes posee una base, esta base de un polímero sintético o natural, o de resina, ¿no? Usando en contacto con el suelo o con otros materiales dentro del campo de la geotecnia. ¿Qué es una geomalla? Son elementos geosintéticos con grandes aberturas, cuya principal cualidad se podría decir que sirve para trabar mecánicamente los agregados, y por lo tanto se podría decir que es una malla de refuerzo. Es una geocelda o celdas de confinamiento. Sirve para confinar los materiales que podrían ser las gravas o las arenas. Los geocompuestos de drenaje, ¿no? son los que poseen, ¿no?, geotextiles en ambos lados y que tienen un núcleo drenante que ayuda a conducir el agua, ¿no? Y este ayuda a evacuar el agua de nuestro pavimento. También sirve como productos de control de la erosión. Se utiliza para proteger el suelo de las lluvias. Bueno, mi compañero continuará con la exposición. Buenas tardes con todos, mi nombre es Cusiche Mendoza Everjon. Yo voy a continuar con la exposición y voy a hablar un poco de el desarrollo de la investigación. El caso de estudio. El caso de estudio es el mejoramiento de la carretera Abra-Tocto-Condorjocha, que tiene las siguientes características, que es una red vial departamental, categoría según la categoría, longitud 13 más 610 kilómetros, superficie de rodadura asfalto en caliente. Esta obra fue desarrollada por el gobierno regional de Ayacucho. El desarrollo de la investigación. Los datos utilizados para este pavimento flexible fueron el número de ejes equivalentes, como el 1.650.000, el CBR de la base 80%, el CBR de la subbase 40%, el CBR de la subrasante 4.5%, el índice de serviciabilidad inicial 4, el índice de serviciabilidad final 2.5, la desviación estándar menos 1.037 y el parámetro de confiabilidad de 85%. Además, la diferencia de índice de serviciabilidad tenemos a 1.50. Como mencionamos anteriormente, esta carretera está a base es un pavimento flexible diseñada o realizada por el gobierno regional, lo cual nosotros también volvimos a calcular. Como mencionamos anteriormente, el gobierno regional desarrolló
este pavimento flexible, donde tenían las siguientes características: la capa espesor asfáltica 7.5, la capa de la base 20 y la capa de la subbase 20. El número de estructura requerido era 3.634, pero nosotros encontramos un pequeño error en los cálculos y al momento de rediseñar obtuvimos otros valores, como es el caso de la carpeta asfáltica 7.5, la capa base 20 y la capa subbase 25. El número estructural es de 4.03, realizado con el método Ashton. Ahora, posteriormente lo que hicimos fue diseñar el pavimento incorporando las geomallas. Para tal caso, utilizamos tres softwares. Un software en línea, que es este de aquí, que tenemos aquí, que es el TenCAD, que utiliza el método Hiru-Han para poder diseñar el pavimento con geomalla. Como podemos observar, acá tiene sus propias geomallas, donde tú puedes escoger con algunos de los cálculos, y al introducir algunos parámetros, como ya mencionamos en otro video bien explicado, podemos obtener la diferencia de espesores, como podemos observar aquí, y también nos da una opción de evaluar los precios, cómo varían, ya poniendo un valor aproximado al metro cúbico. También desarrollamos una hoja de cálculo que es esta de aquí, también aplicando el método Hiru-Han. Utilizamos este método ya que en la tesis donde nosotros nos basamos lo consideraban, entonces nosotros también lo tomamos como objeto de estudio, pero nos dimos con la sorpresa de que este método no serviría para el diseño de pavimento flexible, más serviría para el diseño de afirmado, ya que solamente te diseña una capa y es muy limitado su uso, ya que cada geomalla necesitaría una calibración específica para poder utilizar este método. Y para esta hoja de cálculo en específico se basó en un paper de Guatemala para poder desarrollar, y donde nos menciona que ciertos valores están exclusivamente diseñados para este tipo de geomalla, que es el TX140. Pero nosotros diseñamos para esa geomalla y introduciendo ciertos valores y utilizando esta fórmula de diseño podemos observar cómo es que varían los espesores sin refuerzo y con refuerzo. Ahora, por último, también utilizamos un software es descargado de la empresa Macaferry, que es el Maquette, y esto nos parecía más lógico, ya que puedes diseñar las tres capas que por reglamento te piden en un pavimento flexible, como son la capa base, la subbase y la carpeta asfáltica. Entonces decidimos optar más por este método, ya que nos parece más lógico los cálculos que realiza y más objetivos. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo podemos observar cómo es que se reducen los espesores con la geomalla y los espesores cuando sin geomalla. Lo beneficioso de este software es que tú puedes diseñar la carpeta asfáltica, la base, la subbase, entonces, y también puedes introducir la geomalla donde tú desees, y en este caso nosotros introducimos entre la subbase, entre la subrasante. Y posteriormente, lo que hicimos para comprobar el comportamiento, uno de los objetivos que teníamos como grupo era demostrar o ver el comportamiento de qué pasaba con la geomalla, qué pasaba con las deformaciones si tú introducías geomalla. En este caso tenemos un modelo de pavimento flexible, la simulación de pavimento flexible en Plaxis. Acá tenemos la introducción de datos, donde podemos observar que todo está bien. Acá tenemos el procesamiento de fase de capas y de un pavimento tradicional, un pavimento flexible tradicional. La deformación de enmallado y discretización. Como podemos ver acá, la deformación es a simple vista, se puede observar. Posteriormente podemos observar los desplazamientos totales. Acá tenemos una sección crítica.
los desplazamientos verticales, y igualmente en un pavimento flexible tradicional el Plaxi nos permite esto, y el incremento total. Ahora podemos observar la simulación de pavimento reforzado con una geomalla de Macaferri. Como podemos observar, la deformación es muy poca, casi no se nota a comparación de aquí, donde la deformación es evidente. Los desplazamientos totales, como podemos observar, los desplazamientos totales ya casi no se ven, no se pueden observar. Eso quiere decir que los desplazamientos son mínimos. Igualmente aquí tenemos que los desplazamientos muy chiquitos y la presión total. Y como les mencioné antes, los resultados de la simulación de pavimento reforzado con geomalla nos muestran que las deformaciones son mínimas y la simulación ya no se puede observar porque las deformaciones ya que el programa considera estas deformaciones como insignificantes. Bueno, lo pasa a mi compañero. Buenas tardes con todos. Prosiguiendo con la exposición en esta oportunidad, mi nombre es Cristian Rolando Pérez. Voy a continuar con la exposición de mi grupo, ¿no? Bueno, en cuestión de los resultados obtenidos con el software MacRed, que es de la empresa Macaferri, muestra cómo es que la subbase se reduce de 25 centímetros a 15 centímetros, ¿no? Acá podemos ver en la diapositiva que prácticamente sí se está reduciendo muy buena cantidad, ¿no? De 25, acá tenemos de la subbase de 25 a 15 centímetros, ¿no? Bueno, entre la base y también tenemos que se ve que la base y las subrasantes se mantienen, ¿no? Las medidas, ¿no? En acá, por ejemplo, 14-20, 14-20. Los otros resultados que tenemos no lo estamos considerando en el proceso del análisis. Estos son referenciales. Por ejemplo, acá del método de Hiron-Han salía 7.5 y 21 centímetros. Pero lo malo es que no contaba con la medida de la subbase. En este caso, por estas mismas razones es lo que se obvió este método, ¿no? También el software de TIMCAD solamente te bota el base y la subbase, ¿no? Pero dependiendo de nuestra normativa tiene que tener tres capas, ¿no? De base, subbase y la rasante, ¿no? Digo, en la carpeta asfáltica. En este caso, como no tiene, por eso estos dos métodos no se les está considerando. Y este diseño es el diseño obtenido por el método de Ashton 93, ¿no? Mientras que este es obtenido por el método MacRed. Como podemos ver, se ha reducido solamente en la subbase un espesor de 15 centímetros. El método de MacRed es una simulación por reforzado por geomallas, ¿no? Bueno, a la hora de hacer la simulación en el Plaxis vamos a tener estos resultados. El desplazamiento horizontal con corte vertical en el centro. Este desplazamiento horizontal van a generarse de este tipo. Va a tener un 0.3 de milímetros de desplazamiento horizontal en esta parte que podemos ver, y con esto sin refuerzo, ya con el método Ashton, ¿no? Mientras que esto es con el reforzado con geomalla. Mira cuánto de diferencia de desplazamiento tenemos. Es algo, un valor muy considerable, ¿no? Y también los desplazamientos verticales. Prácticamente esto es lo que más afecta en un pavimento flexible. Como podemos ver en esta gráfica, el desplazamiento cuando usamos el método Ashton es un poco casi uniforme, ¿no? Mientras que cuando nosotros usamos un refuerzo de geomalla en esta parte del gráfico, en la parte derecha, tiene un desplazamiento muchísimo menor. Y podemos ver también esta gráfica que es esta parte, el desplazamiento
va a ser un poquito más, solamente hasta el punto donde está la geomalla. A partir de la geomalla el desplazamiento va a ser muchísimo menor. También tenemos los esfuerzos, ¿no? También tenemos los esfuerzos en X, en Y y todo eso. En este caso es el esfuerzo en X y Y. En este caso podemos ver que en esta parte izquierda que el desplazamiento, los esfuerzos por el diseño del Ashton 93, su distribución es un poco disparejo, algo así, ¿no? Los esfuerzos. Mientras que cuando se usa el geomalla, su distribución de los esfuerzos es muchísimo más uniforme, ¿no? Y acá podemos ver las diferencias, ¿no?, de los esfuerzos. Por ejemplo, el esfuerzo sin refuerzo es 33.52 kilonewtons por metro cuadrado, mientras que con el refuerzo de geomalla es muchísimo menor, es 0.05, ¿no?, kilonewtons por metro cuadrado. Esto se debe a la buena distribución que se genera al usar el geomalla. Bueno, en los resultados prácticamente eso sería en general, ¿no? Prácticamente no hay mucho más que decir. Pasamos a las conclusiones. En las conclusiones, ya como una de las conclusiones tenemos: al usar un refuerzo de geomalla, los esfuerzos se distribuyen de manera uniforme en toda la plataforma, y gracias a ello los esfuerzos que actúan sobre las capas de diseño son mucho menores a comparación con los diseños del Ashton 93. Por ende, la vida útil del pavimento reforzado con geomalla se puede extender. Bueno, como hemos visto anteriormente, acá tenemos el esfuerzo de tanto reforzado con geomalla y tanto por el Ashton 93 y reforzado con geomalla, ¿no? Podemos ver aquí los esfuerzos totales, ¿no? Antes hemos visto los esfuerzos para cada eje, pero ahora vemos los esfuerzos totales, ¿no? Y acá podemos ver que el esfuerzo total es muy diferente, ¿no? Y tiene una diferencia de un esfuerzo frente a otra de 416.1 kilonewtons por metro cuadrado. Y en los desplazamientos es algo similar. Los desplazamientos totales por el método Ashton 93 es 2.8 milímetros, ¿no? Y mientras que el reforzado por geomalla es 0.014 milímetros, y teniendo una diferencia de 2.76 milímetros de desplazamiento, ¿no? Como una de las conclusiones tenemos: se realizó una hoja de Excel con el método Ashton 93 para un pavimento sin refuerzo, y también se logró hacer una hoja de cálculo para la reducción del espesor con la metodología de Hiron-Han. Se redujo de 29 a 21 centímetros la subbase. Existen muchas limitaciones en su aplicación, como la calibración necesaria para cada tipo de geomalla, y que solo nos permite diseñar una capa. Como hemos visto anteriormente en estos resultados que estamos viendo, por el método de Hiron-Han solamente nos dan 2 capas, y por ello es que no se considera este tipo de métodos, ¿no?, como es el del Hiron-Han. Bueno, pasamos a la siguiente conclusión. Se realizó un software de diseño como una alternativa para obtener diseños de pavimento con geomallas, como el TimeCAD, que utilizó el método de Hiron-Han, en lo cual se observa una reducción de 29 a 19 centímetros. La diferencia que se ve es con respecto a la hoja de cálculo. Se debe a la propiedad de la geomalla, ¿no?, propio del programa que es del TimeCAD, ¿no? Es un software libre que podemos descargarlo, ¿no? También se utilizó el software Macred, que es de la empresa Macaferri, con el cual se pudo reducir de 25 a 15 centímetros el espesor de la subbase, ¿no?, manteniendo constante
acá es la base y la carpeta asfáltica. Este último nos parece el más adecuado, ya que puede permitir diseñar las 3 capas de pavimento. Acá podemos ver la ilustración, que esto es una ilustración del diseño con el Ashton 93, mientras que aquí podemos ver el diseño con el reforzado con geomalla. Aquí podemos ver que la carpeta asfáltica y la base se mantienen constante, y solamente la única diferencia es en la subbase, que es de 9.84 pies, y en el otro también, ¿no?, se reduce a 5.8 pies, ¿no?, y convirtiéndose a unidades internacionales. Tenemos esta y este valor, que en resumen es 10 centímetros de diferencia. Otra de las conclusiones que tenemos es el del costo, ¿no? Podemos contrastar que el espesor de las estructuras del pavimento se redujo. La subbase reduce de 25 a 15 centímetros, ¿no?, conllevando a una disminución del costo original del proyecto, que constata de 3.138.690.85 soles. Se hizo el análisis con relación al año que en la tesis fue planteado, donde el costo sería de 3.39.726.19 soles, teniendo un ahorro de 3.15%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros usamos por el Ashton 93 tenemos este precio, mientras que cuando usamos la geomalla tenemos esto. ¿Esto a qué se debe? A la reducción del espesor, ¿no?, en el proyecto, y se ahorra un 3.5%. Recomendaciones para poder tener mejores resultados en un tramo extenso, como es en este caso el de casi más de 13 kilómetros, es preferible diseñar y simular varios diseños, ¿no?, ya que el tipo de terreno y condiciones del ambiente irán cambiando esto para optimizar en la duración del pavimento y en los costos del proyecto. Al usar varios software para el diseño de pavimento reforzado con los geomallas, es preferible usar el software de la empresa Macret, ya que se asemeja al diseño que nos exige la norma peruana. También cabe recalcar que se simuló los diseños con los otros métodos usados en el trabajo realizando, pero no se obtuvieron buenos resultados. Se observó que el terreno se deformaba de una manera muy excesiva y por ende fallaba. El método de diseño de Hyun Han es recomendable usarlo para el diseño de afirmados, ¿no?, ya que si es que se diseña para el asfalto no nos garantiza un buen funcionamiento. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.